Hace apenas 24 horas, sucedió algo que nadie esperaba. Aníbal Colapinto, el padre de Franco, en una entrevista exclusiva con uno de los mayores medios de comunicación de Argentina, reveló cosas sobre el futuro de su hijo que están cambiando completamente la conversación. Y no estamos hablando de noticias bonitas. No estamos hablando de esperanza. Estamos hablando de cruda realidad. De verdad es que la industria de la Fórmula 1 no quería que salieran a la luz. Aníbal habló sobre presión. Habló sobre expectativas imposibles. Habló sobre lo que realmente está pasando detrás de los circuitos. Y lo que dijo fue tan brutal, tan honesto, que está generando un terremoto en los medios. En los próximos 22 minutos, voy a revelarte exactamente qué dijo, por qué es tan importante, y cómo esto cambia todo lo que creemos saber sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Pero aquí está lo que los medios principales no quieren que sepas. Aníbal Colapinto, en esa entrevista, literalmente acusó a partes de la Fórmula 1 de crear una narrativa falsa alrededor de su hijo. Una narrativa que lo presiona. Una narrativa que lo daña. Una narrativa que, en sus palabras exactas, está destruyendo mentalmente al chico. ¿Qué narrativa? La narrativa de que Franco es el próximo campeón mundial. La narrativa de que es una leyenda en construcción. La narrativa de que todos en Argentina están esperando que sea el nuevo Senna. Aníbal dijo algo que es tan controversial que los medios tienen miedo de reportarlo completamente. Dijo que esta presión es insostenible. Que está afectando la salud mental de Franco. Que la gente no entiende lo que realmente está pasando. Y luego, en un momento que te va a dejar sin palabras, Aníbal reveló exactamente cuál es el plan real para Franco. No el plan que ves en los medios. El plan real. Eso es lo que vamos a explorar hoy. ¿Quién es Aníbal Colapinto? Antes de entender qué dijo Aníbal, necesitas entender quién es Aníbal Colapinto. Aníbal no es solo el padre de Franco. Es alguien mucho más importante en la industria del automovilismo argentino de lo que la mayoría de la gente sabe. Aníbal fue piloto de carreras él mismo. No en Fórmula 1, pero sí en categorías importantes. Era competidor. Era profesional. Conoce el deporte. Entiende el deporte. Luego, después de retirarse como piloto, Aníbal se convirtió en empresario. Hizo negocios en la industria del automovilismo. Construyó relaciones. Acumuló experiencia. Y, lo más importante, acumuló credibilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque Aníbal no es alguien que habla sin saber. No es un padre que está simplemente presumiendo de su hijo. Es alguien que tiene experiencia real en este mundo. Alguien que ha visto cómo funciona realmente. Así que cuando Aníbal habla, en teoría, el mundo debería escuchar. Porque tiene la autoridad para hablar. Ahora bien, Aníbal ha sido discreto durante la mayor parte de la carrera de Franco. Ha estado en segundo plano. Apoyando. Observando. Pero hace 24 horas, Aníbal decidió que era tiempo de hablar. Tiempo de decir la verdad. Y lo que dijo fue devastador. La presión imposible. En esa entrevista, Aníbal habló de algo que no se discute suficientemente, la presión psicológica sobre Franco. Aníbal explicó que cuando Franco llegó a la Fórmula 1, la sociedad argentina literalmente lo elevó a Dios. De la nada. Sin antes completar ni una sola carrera. Sin nada. Piensa en eso por un momento. Franco es un joven de 21 años. Acaba de llegar a la Fórmula 1. Y de repente, un país entero espera que sea un campeón mundial. Aníbal describió cómo fue el día que Franco llegó a su primer gran premio. Dijo que había periodistas, cámaras, expectativas enormes. Se suponía que iba a ser el nuevo Senna, dijo Aníbal. Pero Franco es un joven. Un joven talentoso, sí. Pero un joven. Alguien que apenas está comenzando a entender la industria. Y toda esa presión, según Aníbal, fue destructiva. Porque en lugar de permitir que Franco aprenda, en lugar de permitir que Franco crezca, la presión lo congelaba. Aníbal explicó que Franco no podía ni siquiera disfrutar de estar en la Fórmula 1. Estaba constantemente pensando en ser el mejor. Estaba constantemente pensando en las expectativas. Y eso, según Aníbal, lo estaba devorando mentalmente. Aníbal dijo que recibía mensajes constantemente de Franco. Mensajes que decían cosas como: papá, no sé si pueda con esto. Papá, todos esperan que sea un campeón. Papá, tengo miedo de no poder cumplir. Y eso, para un padre, es devastador.
Escuchar a tu hijo diciendo que no puede con la presión. La narrativa falsa de los medios. Ahora, Aníbal fue muy específico sobre a quién culpar. Culpó a los medios por crear una narrativa falsa. Culpó a los periodistas que escribían sobre Franco como si fuera ya un campeón, cuando apenas había completado su primer mes en la Fórmula 1. Aníbal dijo exactamente esto: los medios en Argentina crearon un monstruo. Elevaron a Franco a un nivel que no tenía que estar. Lo compararon con Senna. Lo compararon con Maradona. Y Franco es solo un chico de 21 años intentando aprender. Eso fue brutal. Porque Aníbal literalmente está diciendo que los medios dañaron a su hijo con una narrativa irrealista. Pero Aníbal también fue más allá. Culpó al equipo. Culpó a Alpine por no proteger a Franco de la presión. Culpó a Alpine por permitir que la presión mediática lo destruyera en lugar de ayudarlo a crecer. Aníbal dijo que cuando Franco llegó a Alpine, el equipo tendría que haber dicho: Franco, ignora todo lo que escuchas. Ignora las expectativas. Solo enfócate en aprender. Solo enfócate en crecer. Pero eso no sucedió. Según Aníbal, Alpine simplemente dejó que Franco fuera consumido por la presión. Y aquí está lo crucial: Aníbal culpó específicamente a los fans. A la gente que esperaba que Franco fuera un campeón inmediatamente. Aníbal dijo algo que fue muy directo: la gente de Argentina no entiende la Fórmula 1. Piensan que si no eres un campeón en tu primer año, entonces fracasaste. Pero eso no es realidad. La realidad es que la mayoría de los pilotos pasan años aprendiendo. Fue honesto. Fue crudo. Y fue verdad. Las acusaciones específicas. Ahora, Aníbal fue a más detalles específicos que son impactantes. Aníbal reveló que hubo patrocinadores que enfocaron toda su estrategia de marketing en Franco. Compañías que gastaron millones basándose en que Franco sería un campeón. ¿Y qué sucedió cuando Franco no fue un campeón inmediatamente? Los patrocinadores comenzaron a presionar. Comenzaron a pedir resultados. Comenzaron a exigir que Franco ganara. Aníbal explicó que esta presión comercial es algo que Franco nunca debería haber experimentado. Que debería haber tenido espacio para crecer sin que una compañía estuviera constantemente diciéndole: necesitamos que ganes. Necesitamos que seas el mejor. Pero hay más. Aníbal reveló que personas cercanas a Franco, gente que supuestamente era su equipo de apoyo, estaban diciéndole constantemente que necesitaba ser mejor. Que necesitaba ser el número 1. Que necesitaba cumplir las expectativas. Aníbal fue muy crítico al respecto. No se guardó absolutamente nada. Habló con una franqueza que pocos se atreven a tener en un deporte tan pulido hacia afuera, pero tan brutal por dentro. Dijo que esa gente, los que juzgan sin saber, los que presionan sin medir consecuencias, los que exigen grandeza inmediata como si la madurez se pudiera acelerar, no lo entendía. No entendían el proceso. No entendían el peso. No entendían al piloto ni al joven detrás del casco. Según él, esas voces no estaban ayudando. No estaban construyendo. No estaban aportando nada al desarrollo de Franco. Aníbal lo dijo con una dureza casi dolorosa. Esa gente lo estaba saboteando emocionalmente. Estaban erosionando su confianza, desgastando su energía, poniendo sobre sus hombros una mochila que nadie a su edad debería llevar. Era un desgaste silencioso, una presión acumulada que no se ve en las cámaras ni en los comunicados oficiales, pero que va carcomiendo la estabilidad mental de cualquier piloto joven que aún está aprendiendo a navegar el huracán que es la Fórmula 1. Y entonces, cuando parecía que ya había dicho todo, Aníbal soltó una revelación que dejó a todos en shock. Una confesión completamente inesperada. Dijo que Franco, en un momento de cansancio extremo, en uno de esos días donde el ruido externo invade incluso los espacios más íntimos, había considerado retirarse de la Fórmula 1. Las palabras se sintieron como un golpe seco. Porque nadie espera escuchar algo así de un piloto joven con futuro, con talento, con velocidad, con proyección. Pero así de real puede ser la presión. Así de devastadora puede volverse la expectativa ajena. Así de fuerte puede llegar a ser el desgaste emocional cuando el entorno deja de acompañar y empieza a aplastar. La revelación no era un drama vacío, era un recordatorio de que, detrás de cada casco, hay un ser humano que también se cansa. Que también se quiebra. Que también necesita que lo cuiden. Y que incluso los talentos más brillantes pueden llegar a dudar de sí mismos cuando el mundo decide exigir imposibles. Aníbal dijo: Franco me llamó hace unos meses y me dijo que estaba considerando dejarlo todo. Que no podía con la presión.
que quería irse a casa y olvidarse de la Fórmula 1. Eso fue un bombazo. Porque significa que la situación de Franco es mucho más seria de lo que la gente pensaba. El plan real para Franco. Después de todas esas críticas, después de semanas de dudas, rumores y debates interminables, Aníbal finalmente reveló cuál es el plan real para Franco. Y lo que dijo sorprendió a muchos, porque no tiene nada que ver con la visión simplista que algunos estaban intentando imponer. Aquí viene lo verdaderamente importante, no se trata de un plan de corto plazo. No es esa fantasía donde Franco llega, se sube al auto y mágicamente se convierte en campeón mundial en 1 o 2 años. Nada de eso. El proyecto que explicó Aníbal es algo mucho más grande, más profundo y más estratégico. Se trata de un plan de largo plazo. Un plan pensado con paciencia, con proyección, con la mirada puesta más allá de la inmediatez. Un plan donde Franco aprende, donde crece, donde desarrolla todas esas habilidades que, con tiempo y trabajo, podrían convertirlo en un piloto verdaderamente especial. Aníbal fue enfático, casi didáctico, al aclararlo. Franco pasará varios años en equipos de mitad de parrilla. Y no lo dijo como algo negativo, sino como parte esencial de su formación. Serán años valiosos. Años donde completará carreras, donde acumulará kilómetros, donde vivirá en carne propia la realidad cruda y fascinante de la Fórmula 1. Años en los que entenderá cómo funciona el paddock, cómo se gestiona un fin de semana complicado, cómo se trabaja con ingenieros, cómo se evoluciona como piloto profesional. En otras palabras, serán años donde Franco construirá una base sólida, una base que no se obtiene con atajos ni expectativas irreales, sino con dedicación constante, disciplina y una dosis inevitable de golpes y aprendizajes. Aníbal dejó claro que este es el camino. Un camino largo, exigente, pero diseñado para que, eventualmente, cuando llegue el momento y Franco sea un piloto completo, pueda aspirar a algo grande. A algo verdaderamente especial. Y solo después de eso, si Franco continúa mejorando, si sigue siendo rápido, si desarrolla su madurez como piloto, entonces podría mudarse a un equipo más competitivo. Aníbal dijo exactamente, la paciencia es lo que necesita Franco. No presión. Paciencia. Tiempo para desarrollarse. Pero lo más importante de lo que dijo Aníbal fue esto, Franco merece tener el derecho de fallar. Merece el derecho de no ser el mejor en su primer año. Merece el derecho de aprender. Si la gente lo va a crucificar por no ser Senna en su primer año, dijo Aníbal con un suspiro cargado de frustración, entonces está en el lugar equivocado. Porque nadie, absolutamente nadie, puede soportar esa presión. Ni el más talentoso, ni el más experimentado. Pedirle eso a un chico que recién empieza es simplemente absurdo. Aníbal se tomó un momento, como eligiendo cuidadosamente cada palabra antes de continuar. Lo que muchos no entienden, añadió, es que el desarrollo de un piloto no es lineal ni automático. No puedes plantar una semilla y exigir que te dé frutos al día siguiente. Necesita tiempo, espacio, confianza, y un entorno que no esté listo para devorarlo a la menor falla. Luego, con un tono más serio y casi revelador, confesó. Y sí, hay conversaciones. Conversaciones serias con otros equipos sobre el futuro de Franco. Equipos que ven lo que otros han decidido ignorar. Equipos que entienden el verdadero potencial que tiene. Equipos que no esperan que llegue y sea un superhéroe desde la primera carrera. Aníbal inclinó la cabeza, dejando que sus palabras calaran. Porque al final, lo que Franco necesita no es que lo presionen para ser Senna, sino que lo dejen ser Franco. Y eso, créeme, ya es bastante extraordinario. Mira, si estás viendo esto y realmente comprendes que la Fórmula 1 no es solo sobre ganar, sino sobre el viaje, sobre el crecimiento, sobre la humanidad detrás de los pilotos, entonces necesitas estar suscrito a este canal. Porque lo que Aníbal Colapinto acaba de hacer es abrir los ojos de todos. No habló para agradar, no habló para suavizar la situación, no habló para encajar en el discurso políticamente correcto que muchos prefieren repetir. Habló para despertar. Ha puesto sobre la mesa una realidad que la mayoría prefiere ignorar, una verdad incómoda que muchos no quieren aceptar. Las expectativas irreales, la impaciencia insana, la comparación inmediata con leyendas que tardaron años en construirse. Aníbal, con una sinceridad casi brutal, mostró el lado humano detrás del piloto, el peso que no se ve, la presión que se acumula, la injusticia de exigir grandeza instantánea como si el talento floreciera de la noche a la mañana. Sus palabras no fueron una defensa vacía, fueron un recordatorio necesario. Un llamado a la cordura. Una sacudida para todos los que miran sin entender lo que cuesta llegar, crecer, resistir. Y por eso, desde aquí, dejamos algo muy claro,
vamos a estar cubriendo cada desarrollo en la carrera de Franco. Cada paso que dé, grande o pequeño. Cada logro que alcance, incluso aquellos que algunos pasarán por alto. Cada desafío que enfrente, porque los desafíos construyen al piloto tanto como las victorias. No estamos aquí para inflar expectativas imposibles, sino para seguir su recorrido con la profundidad, el respeto y la perspectiva que merece. Para mostrar el proceso, no solo los titulares. Para acompañar su evolución, no presionarla. Porque si Aníbal abrió los ojos, ahora es momento de mantenerlos bien, pero bien abiertos. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Porque esta es una historia que va a continuar desarrollándose durante años. Gracias por estar con nosotros. Las implicaciones sistémicas. Ahora, lo que Aníbal reveló no es solo sobre Franco. Ni siquiera es solo sobre un equipo, una temporada o un piloto bajo presión. Lo que dijo apunta a algo muchísimo más grande, un problema sistémico dentro de la Fórmula 1. Porque esto no es nuevo. Esto sucede constantemente. Cada vez que llega un piloto joven, talentoso, con potencial verdadero, el ciclo se repite como una máquina perfecta para fabricar presión y romper espíritus. Primero, los medios construyen una narrativa. No una basada en hechos, sino en comparaciones imposibles. El próximo Senna, el nuevo Verstappen, el heredero de Hamilton. Etiquetas grandilocuentes que venden titulares, pero que ignoran la realidad del desarrollo humano. Después, los fans alimentados por esa narrativa crean expectativas desmedidas. Exigen resultados inmediatos, milagros instantáneos, hazañas que ni las grandes leyendas lograron en su primer año. Y cuando el piloto no cumple esa fantasía colectiva, comienza el juicio público. Comienza la frustración. Comienzan los ataques. Y por último, llega la parte más dura, la presión de la industria. Equipos, patrocinadores, directivos, todos moviéndose al ritmo frenético de un deporte que no perdona errores y que trata el talento joven como un recurso descartable. Si no rindes ya, si no demuestras ya, si no eres extraordinario desde el primer segundo, te reemplazan. Te aíslan. Te desarman. El resultado es siempre el mismo. En la mayoría de los casos, esta maquinaria no impulsa a los pilotos. Los daña. Los desgasta psicológicamente. Les roba confianza. Les roba tiempo. Les roba la oportunidad de crecer como cualquier atleta debería poder crecer, con un proceso sano, progresivo, sostenido. Lo que dijo Aníbal no fue una simple crítica. Fue un diagnóstico. Una advertencia. Un espejo incómodo para un deporte que ama hablar de talento, pero que no siempre sabe cómo cuidarlo. Y reconocer este problema no solo es importante para Franco. Es importante para todos los que vienen atrás. Para todos los que sueñan con llegar. Y para todos los que aún creen que la grandeza auténtica nace de la presión, cuando en realidad se construye con paciencia, visión y apoyo. Aníbal, al hablar públicamente, está forzando una conversación que necesita suceder. Una conversación sobre cómo protegemos a los pilotos jóvenes de la presión irrazonable. Una conversación sobre cómo los medios pueden reportar sobre jóvenes talentos sin destruir su salud mental. Una conversación sobre cómo los equipos pueden desarrollar pilotos sin expectativas imposibles. Lo que Aníbal hizo fue courageous. Porque sabía que al hablar públicamente, estaba diciendo cosas que muchas personas en la industria no querían que se dijera. Pero Aníbal lo hizo porque ama a su hijo. Y porque cree que la verdad necesita ser dicha. Y eso, francamente, es lo que nos diferencia de simplemente reportar noticias. Es reconocer que detrás de cada piloto, hay una persona. Una persona con emociones. Una persona con límites. Una persona que merece respeto. Lo que Aníbal Colapinto desenmascara es una verdad incómoda que muchos prefieren mirar de reojo, como si ignorarla la hiciera desaparecer. La Fórmula 1 presiona a los pilotos jóvenes de formas que son, simple y llanamente, insostenibles. En un deporte donde cada milésima importa, donde un error se paga con titulares crueles y donde la comparación constante es parte del ecosistema, se ha normalizado exigir madurez, consistencia y brillantez instantánea a chicos que, en cualquier otra disciplina, todavía estarían aprendiendo, explorando, equivocándose. La F1, con toda su gloria, también tiene un costado voraz. Te eleva en segundos, y te consume con la misma rapidez. En ese contexto, Franco Colapinto aparece como lo que realmente es. Un talento genuino. Un piloto rápido, inteligente, adaptable. Alguien cuyo techo todavía está muy lejos de ser alcanzado. Pero detrás del casco hay algo igual de importante, un joven.
Un ser humano de carne y hueso, con emociones, con dudas, con un proceso de aprendizaje natural. Y ese joven merece el espacio para crecer. Merece que su desarrollo no sea tratado como una carrera contrarreloj ni como una prueba constante de supervivencia. Franco merece el derecho a fallar sin que el mundo se le venga encima. Merece equivocarse sin que lo etiqueten. Merece cometer errores sin ser usado como titular sensacionalista. Porque solo a través de esos errores se construyen los grandes pilotos, solo a través del tiempo y la experiencia se forman los campeones de verdad. También merece la paciencia. La paciencia de la gente, que a veces olvida lo que significa empezar. La paciencia de la industria, que con frecuencia mide el valor de un piloto por un puñado de fines de semana. La paciencia de un entorno que debería acompañar, no sofocar. Lo que Aníbal dijo no es solo una defensa paternal. Es un pedido urgente a la cordura. Un recordatorio de que el talento necesita cuidado, no presión irracional. Porque si la Fórmula 1 quiere de verdad preparar a sus próximos grandes nombres, tiene que dejar de tratarlos como productos terminados y empezar a respetarlos como lo que son, jóvenes en pleno camino hacia su máximo potencial. Aníbal, al hablar, está protegiendo a su hijo. Pero también está protegiéndose a todos nosotros como fans. Porque nos está recordando que estos son seres humanos. No máquinas. Ahora, antes de terminar. Primero, suscríbete. Esta historia no termina aquí. Va a continuar evolucionando. Va a tener giros inesperados. Y necesitas estar aquí para vivirla con nosotros. Segundo, deja un comentario. ¿Crees que Aníbal tiene razón? ¿Crees que la presión es realmente insostenible? ¿Qué piensas sobre el futuro de Franco? Tu perspectiva importa. Tercero, comparte este vídeo. Porque lo que sucedió aquí es importante. Es una conversación que toda la comunidad de fans necesita ver. Te veo en el próximo análisis. Que disfrutes las carreras, campeón.